Fíjense en este dato que le voy a leer. Esto fue publicado en una revista científica. Dice, según un estudio, 1 de cada 5 sobrevivientes en los 3 meses posteriores a la prueba positiva de COVID-19 registró por primera vez un diagnóstico de ansiedad, depresión o insomnio. Es decir que 1 de cada 5 pacientes nuevos de coronavirus, que obviamente todos son nuevos, necesitaron por primera vez asistencia psicológica. Y la inmensa mayoría de los que no lo tuvieron también padece por distintas razones trastornos que no habían sentido antes. Luis Grach es médico, psicoanalista, y a él le vamos a preguntar sobre esta situación y sobre otras que envuelve el coronavirus. ¿Cómo le va, Luis? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Sol. Buen día, Guillermo. Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer tenerlo aquí. Bueno, evidentemente afecta, más allá de que muchos ni siquiera nos demos cuenta. Es verdad, es verdad. Yo voy a tratar de explicar un poco a qué punto llegamos desde el punto que partimos allí por el 15, 18 de marzo. Lo que nos pasó a casi todos los seres humanos es que lo primero que tuvimos fue miedo. El miedo es una emoción básica como la alegría, como la tristeza, como la ira, pero ese miedo tiene que ser un miedo normal, no tiene que ser un miedo excesivo. No podemos ni negar el miedo, ni tener un miedo excesivo que se llama terror o pánico. Cuando una persona tiene miedo mucho tiempo, o el miedo lo que le produce es una reacción biológica, o sea, en su físico y psicológica. ¿Cómo se llama la reacción que produce el miedo? Se llama estrés. Y el estrés está al servicio de la autoconservación, al igual que el miedo. Cuando uno tiene un miedo razonable, uno usa ese miedo para cuidarse. Si no tenemos miedo, nos moriríamos. Un chico chiquitito no tiene miedo, se asoma a un balcón, es capaz de cruzar la avenida Libertador con mucho tránsito. En cambio, el adulto conoce los peligros gracias al miedo. Y ese miedo nos produce un estrés. Ese estrés pasa básicamente por 3 periodos. Hay un primer periodo de alarma, un segundo periodo de acostumbramiento y un tercer periodo de agotamiento, de fatiga. Claro. Arrancamos de un estrés y llegamos a lo que hoy en día es la fatiga emocional. ¿Cómo llegamos, a lo largo de todo este año y pico? Bueno, hay 3 tipos de estrés. Hay un estrés que es el estrés rutinario, que es el que tenemos todos los días, el que tuvieron hoy ustedes a la mañana cuando salieron para el canal. La lluvia, manejar, el tránsito. Un estrés agudo que es el estrés que recibimos también, desgraciadamente, en estos periodos todos los días, cuando nos avisan que el padre de un amigo se enfermó, que un amigo se enfermó, que alguien se murió. Eso es un estrés agudo, es algo imprevisto en la vida. Y existe un estrés crónico que es el estrés que venimos arrastrando desde mediados de marzo del 2020. Ese estrés crónico produce un efecto psicológico y un efecto biológico. El efecto psicológico, o sea, los síntomas que producen, algunos de los cuales un poco anticipaba Guillermo, vos recién cuando decías, lo que nos pasa a todos. ¿Qué sentimos gracias o a causa de este estrés crónico? Sentimos un cuadro que se llama fatiga emocional o fatiga emocional pandémica, cuando le queremos dar la razón de por qué tenemos esta fatiga emocional. Los síntomas básicos son cansancio. Sentimos cansancio físico y cansancio psíquico. A pesar de haber dormido muy bien a la noche, nos levantamos cansados. No sabemos bien por qué, tenemos una especie de dificultad para ponernos en marcha. ¿Por qué? Porque el estrés, cuando comienza, el estrés produce nerviosismo y actividad, pero cuando es crónico, produce agotamiento y decaimiento. Entonces, tenemos este cansancio físico y también tenemos cansancio psíquico. Todos los días pésimas noticias. Cada día noticias peores. Prendemos el televisor y nos encontramos con miles de contagiados, cientos de enfermos, incertidumbre, angustia crónica respecto de qué pasó, qué va a pasar, cómo están nuestros seres queridos. Luis, ¿sí? Se confirma entonces que las consultas, como decías vos y Guille Favale, han aumentado. ¿Y qué pasa con esas personas que hicieron consultas? ¿La derivaron a otro especialista, a tomar algún tipo de medicación? ¿Eso aumentó? ¿Y en qué tipo de edades? ¿En qué franja? Mirá, Sol, al principio lo que notamos, lo que yo noté fue, por supuesto,
en los pacientes que son neuróticos un incremento de la sintomatología. Si una persona tiene una fobia, se vuelve mucho más fóbico, tiene más miedo a la contaminación, tiene mucho más miedo a salir afuera. Si un paciente es claustrofóbico, cuando le dicen que va a tener que estar en su casa recluido, siente ansiedad, siente angustia. Una persona que es obsesiva empieza a tener dudas respecto de cada uno de sus movimientos y de sus actos. Y por supuesto lo que se incrementó muchísimo son los trastornos generales de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad consiste básicamente en tener la mente siempre puesta en el futuro. ¿Qué va a pasar? El ansioso es una persona que tiene un monto de incertidumbre excesiva y además no solamente tiene incertidumbre, sino que siempre se imagina las cosas peores, tiene pensamientos negativos puestos en el futuro. Otro de los síntomas que vemos muy frecuentemente es un aumento del insomnio. A pesar del cansancio físico, se da la paradoja que las personas padecemos más insomnio. ¿Y por qué tenemos más insomnio o qué tipo de insomnio? Tenemos un tipo de insomnio que es insomnio de conciliación. Nos cuesta conciliar el sueño, o nos despertamos en mitad de la noche, o nos despertamos temprano. Ponemos el despertador a las 8 y de pronto los pacientes nos despertamos a las 6 de la mañana. Aumentó muchísimo la irritabilidad, la intolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque ya de movida sentimos que estamos frustrados, que nuestra vida no es normal, que tenemos que llevar el tapaboca, que tenemos que estar a distancia, que tenemos que quedarnos confinados. Todas esas situaciones generan frustración y la frustración produce irritabilidad. Y además, una de las cosas que quiero señalar especialmente es que el estrés crónico produce una disminución del sistema inmunitario. Si hay algo que el ser humano puede hacer para defenderse de la agresión en una pandemia, en este caso de un virus, es, por supuesto, tomar en cuenta todas las recomendaciones que provienen de todos los especialistas en sanidad, en inmunología, pero fundamentalmente tratar de estar lo menos estresado posible, porque eso afecta directamente nuestro sistema inmunitario. También tenemos falta de motivación, trastornos cognitivos. Yo veo muchos pacientes que de pronto tienen la sensación de que se olvidan más frecuentemente de las cosas, que tienen dificultades para pensar, dificultades para concentrarse. Y una de las cosas que produce muchísimo esta situación, también, sobre todo en los profesionales vinculados a la salud física, los médicos terapistas intensivos. Yo tengo oportunidad de atender pacientes que son médicos y que están vinculados directamente al frente de combate. Estas personas tienen una fatiga emocional mucho más intensa, un cuadro particular que se llama síndrome de burnout o de estar quemado, y tiene determinados síntomas en particular. ¿Cuáles son esos síntomas? Lo señalo porque una de las preocupaciones que tenemos todos cuando miramos la televisión es cuántas camas hay disponibles en terapia intensiva. Esa cuenta regresiva, ¿no? Sí, y muchas veces nos olvidamos no solamente que lo importante son las camas, sino en qué estado están los profesionales que nos tienen que atender. Estos profesionales padecen casi todos un cuadro particular, al que yo me refería recién, que es el síndrome de burnout, caracterizado por un síntoma que es cansancio físico, cansancio psíquico, y hay un síntoma que se llama deshumanización defensiva. El médico terapista intensivo empieza a tener una especie de conducta psíquica, ya deja de pensar que está atendiendo personas. Claro, pero es defensivo. Es defensivo, claro. Exactamente. Si no, no lo podría hacer más ya, lo superaría por completo la situación. Ahora, la angustia que te produce pensar que de pronto en la terapia intensiva, que ya de por sí es una práctica sumamente estresante, la tasa de mortalidad de pacientes es muy alta, sino que de pronto en este momento están siendo víctimas de la internación en terapia intensiva gente cada vez más joven. Entonces, Luis, sí. No, perdón que estabas justo interiorizándote en esto, pero me interesa lo que estás diciendo por una razón en particular. Muchas de las cosas que dijiste, de los tips que diste, han generado un gran interés. Nos dimos cuenta automáticamente que ha generado un gran interés, porque muchos piensan que es una situación particular. Muchos piensan que le está pasando solamente a él o a ella. No.
y no sabe esto que estás diciendo, que es un problema colectivo, que es algo que nos está pasando a todos y que por ahí no se expone todo el tiempo esta situación y que se tienen que quedar tranquilos que no es una situación personal. No, es excelente lo que decís. Además, en este momento, en la República Argentina, primero que es un estrés general, y además yo mencioné los 3 tipos de estrés, que es el estrés rutinario, el estrés agudo y el estrés crónico. Lamentablemente en este momento estamos viviendo los 3 estreses juntos. Vivimos el estrés rutinario de todos los días, vivimos el estrés agudo de enterarnos de los enfermos o de las cosas que pasan cotidianamente y tenemos el estrés crónico del confinamiento de más de un año. Nos pasa en mayor o menor medida a todos. Todos estamos afectados por esta situación de estrés y además yo le agregaría 3 cosas que están pasando en este momento en la Argentina que incrementan esa situación de estrés. Primero, la condición climática. No nos olvidemos que cuando fue el verano nos relajamos. ¿Por qué? Porque durante el invierno hay un incremento de las enfermedades respiratorias, hay un incremento de diferentes tipos de patología. Segundo, todos vemos televisión, todos estamos informados y en algún lugar del consciente o el preconsciente sabemos que no hay disponibilidad de terapia intensiva y entonces en algún momento uno se pregunta, ¿y si me enfermo, dónde voy a ir a parar? ¿Quién se va a ocupar de mí? Además de la angustia que produce la sensación de que uno no puede ser visitado por sus familiares, tiene que atravesar esta enfermedad en la más terrible de las soledades, sometido a la angustia de viviré o no viviré, y estoy solo y no me puedo ni siquiera refugiar en el afecto de los seres queridos, cosa que diría yo que se atenúa un poco en las personas que están vacunadas. Yo mismo pude, por ser personal de salud, recibir las 2 vacunas, las 2 dosis de la vacuna, y debo confesarles que al principio tuve una sensación de alivio, pero en realidad es un alivio ilusorio porque uno se tiene que seguir cuidando, uno tiene que seguir sintiéndose y se siente en riesgo, y entonces yo quisiera dar algunos consejos. Es un parte de todo. Hágame un favor, ya que está, y no es que lo interrumpa, es porque tenemos que hacer una pausa muy breve. Sé que es la hora de la comida, pero ya que esto ha generado semejante interés, le pido que nos espere 2 minutos y de esos consejos que la gente les puedo asegurar, o le puedo asegurar, doctor, los está esperando con ansiedad, porque, insisto, la nota ha generado un interés espectacular. Así que si me hace ese favor y me espera 2 minutos, dejamos esos consejos pendientes. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto que sí. Ya estamos y recibimos estos